noviembre de 1957, el pueblo de Plainfield, en Wisconsin, estaba movilizado por la repentina desaparición de Bernice Worden, la propietaria de una ferretería local. Esa pequeña ciudad, que en la actualidad tiene poco menos de 1000 habitantes, a fines de los años 50 era una comunidad aún más pequeña. Nadie podía imaginar qué podría haber pasado con Bernice, aunque una sombra oscura tiñó los pensamientos de los más memoriosos. 3 años antes, otra mujer también se la había tragado la tierra. En el pequeño local que Bernice atendía, había una prueba que podría conducir a la verdad. En una factura de compra sobre el mostrador, se leía el nombre de la última persona a la que ella, el día anterior, le había vendido un artículo. Era Ed Gein. Una cuadrilla compuesta por 4 policías se encaminó al rancho en el que ese hombre habitaba desde niño, sin imaginar que estaban a punto de descubrir a uno de los asesinos seriales más icónicos y despiadados de la crónica policial norteamericana. ¿Quién no sueña con hacer historia, con trascender, con ser alguien que el mundo jamás olvide? Es normal tener el objetivo de destacar por sobre todos, y eso es algo que yo sé muy bien. Cuando inicié mi carrera como luchador, les aseguro que quería ser el mejor, convertirme en una leyenda. Pero hay mentes perversas como la que conoceremos hoy, cuyos ánimos por destacar y hacer historia los llevan a recorrer caminos más polémicos, caminos oscuros y terribles. Esta es la historia de Ed Gein, el carnicero de Plainfield, y yo soy el investigador enmascarado. Si mi contenido les resulta atractivo, los invito a que me ayuden a convertirme en el mejor de los detectives. Dando like a este video y suscribiéndose al canal, me ayudan a acercarme a mi meta. También pueden comentar otro round si quieren que siga haciendo videos sobre crímenes y misterios. Cuando los agentes de seguridad de Wisconsin llegaron hasta las inmediaciones de la granja de la familia Gein, no sabían qué había al otro lado de la puerta. La gente del vecindario sabía bien que allí vivía un solitario hombre, que alguna vez había tenido padres y hermanos. Pero todo lo que rodeaba a la familia Gein era por demás misterioso, y hacía más de una década que en aquella propiedad solo lo veían a él, a Edward. No aparentaba ser un hombre malo, aunque sí muy reservado y distante, extraño. De hecho, todo ese núcleo familiar siempre había parecido bastante hermético, como si quisieran mantener bien lejos a los curiosos. Cuando los policías ingresaron a la propiedad, rápidamente notaron que algo no estaba bien. Supongo que algo en sus instintos se habrá despertado, como cuando en medio de una pelea, yo sentía ese cosquilleo en la nuca que me indicaba cuál sería el próximo movimiento de mi oponente. Aquella era una casona de 2 plantas, cuya parte inferior estaba sumida en un desorden absoluto. El sheriff, además, no contaba con experiencia previa en escenas de violencia, ni mucho menos llevaba consigo una orden de allanamiento. Así se hacían las cosas en un pueblito de los 50. Creyendo que la casa estaba vacía, ingresó sin muchos más recaudos y con su linterna. La noche ya caía en Plainfield y la propiedad no contaba con electricidad. A tientas, el hombre iba alumbrando el revoltijo que había por todas partes. Entre la basura, los policías veían otros objetos extraños que al principio no lograban descifrar. Pero en un segundo, como golpeado por un contundente bell clap, el sheriff lo entendió todo. Colgada de una viga y completamente mutilada, estaba Bernice, o lo que quedaba de ella. El sujeto, que solo había visto cuerpos en su fugaz paso por el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, sintió como el horror inundaba su cabeza. A sus espaldas, los demás agentes también se quedaron mudos ante el espectáculo más espeluznante que verían en sus vidas. El cadáver de Bernice pendía atado por las piernas, tenía ganchos en las orejas y un profundo corte que atravesaba todo su torso.
Alguien la había comenzado a despellejar y había retirado sus vísceras, como si se tratara de una vaca a medio carnear o un trofeo de caza. Pero aquello era apenas una parte del infierno que se había desatado tras las 4 paredes de aquella casa. Según comprobarían posteriormente, el living de la vivienda, la cocina y cada uno de los ambientes del piso inferior estaban repletos no solo de desechos en descomposición, sino también de algunos objetos inquietantes. A pesar de que no había luz, Ed Gein parecía haber fabricado varias lámparas, pero no eran nada comunes. Estaban hechas con piel humana. Los policías también encontraron un cinturón adornado con pezones humanos y varios cuencos construidos con huesos. Concretamente, estaban hechos con la parte superior de cráneos. Y no había 1 o 2, eran muchos. ¿Cuántas habían sido las víctimas de Ed Gein? ¿Y qué había disparado su insaciable sed asesina? Así como la mortecina luz de la linterna poco a poco iba revelando los espantos de aquel rancho, con el correr de los días empezó a escribirse una historia que acabaría inspirando a los asesinos más recordados de la ficción. Pero para terminar de entender qué había en esa casa, debemos conocer más en detalle quién era Ed Gein antes de convertirse en esta feroz bestia. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 y era hijo de George y Augusta. Para cuando Edward llegó al mundo, en la casa familiar de Cross en Wisconsin, ya estaba Henry, su hermano 4 años mayor. Desde un comienzo, se trató de un grupo bastante disfuncional. George era un hombre borracho, de trato difícil y muy poco afectuoso con sus hijos. Pasaba la mayor parte del tiempo en la tienda de comestibles que regenteaba, hasta que decidieron mudarse a Plainfield. No se sabe a ciencia cierta a qué se debió este cambio, pero una teoría varias veces repetida apunta a que Augusta, la madre de Edward, consideraba que Cross era una ciudad atravesada por los pecados. Ella era una ferviente luterana que decidió criar a sus 2 hijos bajo un rigor total y un fanatismo religioso desmedido. La mujer tenía el control absoluto sobre la vida de los pequeños y no medía el peso de sus palabras. Henry y Edward solían escucharla en largas exposiciones en las que Augusta les decía que debían cuidarse de las mujeres. Según su afectada visión, la mayoría eran prostitutas sin escrúpulos que los engañarían y les arruinarían la vida. Pocos hombres como George, el padre de ambos, tenían la suerte de cruzarse con una mujer íntegra e intachable como ella. La crianza de Ed y Henry en esos primeros años dio sus frutos. Ambos eran niños sumisos que fueron alimentando una imagen de admiración total por Augusta y un desprecio progresivo hacia el resto de las mujeres. Augusta parecía saberlo todo y protegerlos como una verdadera leona, pero a la vez los aislaba cada vez más del mundo exterior. Los niños leían la Biblia a diario, y mientras ella les hablaba de que el apocalipsis no tardaría en caer sobre el mundo, los convencía de comenzar cuanto antes a trabajar en la granja. Les hablaba muy frecuentemente de sexo, pero no del modo que podría esperarse. A medida que iban creciendo, les advertía que no debían tener relaciones con nadie, y que ella solamente había tenido sexo con su marido 2 veces, las suficientes para tenerlos a ellos. ¿Se pueden imaginar lo que es ser criado así? No voy a describir mi infancia como feliz, pero puedo decir que mi madre siempre alimentó mi fantasía de convertirme en el rey del ring. Mi primer traje me lo hizo en su pequeña máquina de coser. Y estoy seguro que hoy mismo estaría orgullosa sabiendo que uso mi retiro para investigar estos casos que desnudan la miseria humana. En fin, ¿en qué estaba? Ah, sí. Bajo ese rígido discurso, Ed fue creciendo en un ámbito opresivo, donde, entre otras cosas, se le prohibía tener amigos. Cursó hasta el 7º grado como un estudiante de performance regular.
hasta que su madre decidió que su formación académica estaba completa y que debía empezar a trabajar en el rancho. Su contacto con el mundo, entonces, se cortó por completo. En simultáneo, las cosas en casa comenzaron a tornarse muy hostiles. A los 66 años, el padre de Henry y Ed murió repentinamente y la economía familiar entró en crisis. Mientras Ed intentaba por todos los medios cubrir las expectativas de su progenitora y cuidarla al verla viuda y desamparada, su hermano tomaba otro rumbo. La adolescencia estaba haciendo mella y Henry empezaba a cuestionar a Augusta. Las discusiones se habían tornado diarias y, lejos de abrir pensamientos nuevos en la cabeza de Ed, despertaron su más profundo rencor. A él, el hermano menor para quien su madre era una ídola admirable, le resultaba inadmisible que su propio hermano la enfrentara. Entonces sintió que crecía en su interior un sentimiento diferente a todo lo conocido. Mientras el amor por su madre se hacía enfermizamente más fuerte, la molestia que le generaba su hermano se fue transformando en una caldera a punto de explotar. Y eso terminó de desencadenar lo que podría ser el primer crimen de Ed, aquel que inauguraría su perturbador placer por provocar sufrimiento, pero que no seguiría el patrón criminal que lo haría famoso. En 1944, Ed empezó a experimentar con sus fantasías. El 16 de mayo, un repentino e incontrolable incendio se inició en la finca familiar, y aunque los bomberos acudieron inmediatamente y pudieron controlar las llamas, el hermano de Ed no aparecía por ningún lado. Después de registrar la casa, descubrieron el cadáver en el suelo. A simple vista no parecía quemado, sino golpeado. Pero por entonces, las sospechas ni siquiera asomaron. Se determinó que Henry había fallecido por asfixia y el caso nunca se investigó a fondo. Por fin, Ed había conseguido su objetivo, estar solo con su madre. Pero una maldición parecía rondar el apellido familiar, y apenas unos meses después de la muerte del primogénito, Augusta sufrió un ataque cardíaco, estuvo postrada por un tiempo y murió en algún momento incierto de 1945. Y digo que fue incierto porque Ed se ocupó de que así fuera. Jamás informó lo que había pasado, y los vecinos simplemente se fueron olvidando de ella. Los Gain eran tan raros que, después de todo, nadie les prestaba mucha atención. Hasta que una década después, las cosas cambiaron. Unos años antes de que la desaparición de Bernice Worden destapara los horrorosos crímenes de Ed Gain, este asesino tuvo la posibilidad de quedar impune en un crimen anterior. Como ya les he contado, Gain había empezado a probarse a sí mismo de qué locuras era capaz. Como un deportista que poco a poco va corriendo los límites y poniendo su resistencia a prueba, Ed Gain hizo lo mismo con sus retorcidas fantasías. Primero, es casi seguro que mató a su hermano y ocultó aquel crimen con un incendio provocado. Y al saberse libre de cualquier sospecha, continuó. En 1954, conoció a una mujer llamada Mary Hogan, que hacía poco había llegado a Plainfield tras 2 matrimonios fracasados en Dallas. Consiguió trabajo en una de las pocas tabernas del pueblo y rápidamente llamó la atención por su carácter fuerte y sus modos rudos, que le permitían enfrentar a los borrachos locales de igual a igual. Nadie parecía atreverse a contradecirla, y eso llamó la atención de Ed, que merodeaba de vez en cuando en la cantina. No se puede saber con certeza qué sentimiento desarrolló Ed por aquella mujer. Quizás era una fascinación extraña por sus formas, que escapaban a los estándares femeninos de la época. O tal vez, como plantean algunos biógrafos, algo en ese carácter tosco le recordó a su madre. Pero sea cual sea el motivo, Ed se obsesionó. Iba con frecuencia al bar y de vez en cuando hablaba con ella. La mujer, que insultaba cada 2 palabras, contrastaba con la personalidad retraída y observadora de él, y así se ganó su confianza. Por eso, cuando en la tarde del 8 de diciembre Mary cerró el bar, no le sorprendió ver a Ed pidiendo un café fuera de horario. Se lo concedió,
aunque eso sería lo último que haría. Ed sacó un revólver y le disparó. Con mucho esfuerzo se llevó el cuerpo a rastras y lo metió en su auto. Condujo hasta su casa sin mirar atrás, y el crimen quedó como una historia desconcertante en el pueblo, a pesar de las evidencias de que allí había ocurrido un acto violento. Nadie lo investigó. Mary había desaparecido. Algunos decían que a manos de la mafia. Otros hablaron de ajuste de cuentas. Por años fue un misterio, el primero de muchos. En Plainfield siempre circularon rumores sobre el destino de Mary, pero no fue hasta el 15 de noviembre de 1957 cuando las incógnitas se resolvieron. Justo cuando se descubrió qué había pasado con Bernice Worden, tal como les narré al principio. El día anterior, Ed había ido a comprar a la ferretería de Bernice un galón de anticongelante, y luego de esa transacción, nadie más había vuelto a ver a la vendedora. Sobre el mostrador había quedado el comprobante de la compra, donde figuraba el nombre de Ed Gein. Esa fue la única pista de la que pudo tirar el hijo de la mujer, cuando, intrigado por la ausencia de su madre y por la puerta cerrada de su local, ingresó para ver qué estaba ocurriendo. De inmediato avisó al sheriff y le contó que el nombre de Ed figuraba en el registro. Tenía la agobiante sensación de que él tenía mucho que ver en la desaparición. Para entonces, las sospechas ya se habían esparcido por el pueblo. El 15 de noviembre era el día en que empezaba la temporada de caza de ciervos, y a todos les había sorprendido que Bernice no estuviera en la festividad popular habitual de esa fecha. Básicamente, todos los hombres del pueblo desfilaban con sus presas por las calles y las colgaban de sus casas para luego desollarlas. Era también perturbador que en Plainfield, un pueblo en el que no se había registrado ningún crimen en un siglo entero, ahora se conociera la segunda desaparición de una mujer en 3 años. Nadie esperaba, claro está, que Bernice estuviera colgada como los ciervos en la casa de los vecinos, pero en la granja de los Gein. Recuerden que todo se reveló en cuestión de minutos cuando el sheriff y sus hombres llegaron al rancho, pero aquello fue como una caja de Pandora, como el primer golpe al que le sigue una sucesión incansable de puñetazos que alcanzan para noquear al más resistente retador. Lo que estaba a punto de presenciar la sociedad de Plainfield era el horror mismo. En la casa de Ed Gein, los policías descubrieron el cadáver mutilado de Bernice y la cabeza de Mary, aquella tabernera desaparecida años antes, dentro de una bolsa. Pero los restos humanos esparcidos por toda la casa daban cuenta de muchos más cadáveres por descubrir. ¿Es que acaso estaban ante el descubrimiento de un silencioso hombrecito que había matado a no menos de una decena de mujeres? La historia al final era todavía más enredada, porque lo cierto es que no. Ed Gein no había matado a nadie más que a Bernice y a Mary, pero eso no quería decir que aquellos otros cuerpos no tuvieran procedencia rastreable. Todos y cada uno de esos cadáveres mutilados eran de antiguos habitantes de esa misma ciudad. Es que en esa larga década en que Ed Gein había vivido aparentemente solo, tomó por costumbre visitar con frecuencia el cementerio, pero no para llevar flores a su familia, sino para desenterrar cuerpos. Y en eso sí que era meticuloso. Nadie había descubierto hasta ese momento que Ed se internaba en los camposantos por la noche y, pala en mano, profanaba tumbas. Después de extraer las partes que quería, volvía a cubrir todo con tierra, clavaba otra vez las cruces y colocaba de nuevo los ornamentos funerarios. Así, nadie sospechaba. Luego, en la soledad total de su casa, fabricaba esas grotescas artesanías con la piel, huesos y genitales que extirpaba de los cuerpos. A Ed nadie lo molestaba en sus desagradables fantasías, porque a fin de cuentas, estaba aislado y ya nadie se entrometía en sus asuntos. Pero, ¿estaba realmente solo en su casa? Cuando los policías continuaron registrando la vivienda, se sorprendieron de que el piso de arriba estuviera mucho más ordenado que la planta baja. Hasta parecía una casa normal.
a excepción de un detalle. Los bordes de una de las habitaciones estaban tapados, como para evitar que algún olor saliera de allí. ¿Qué es lo que había allí? No hay que ser un genio para suponerlo, ¿no? Siempre me he preguntado qué sentirá un investigador en el instante mismo en que sabe que se encuentra ante un hallazgo que supera toda su capacidad de entendimiento. ¿Cómo se puede procesar el momento en que uno se encuentra ante lo más impactante que le ocurrirá en toda su vida? Solo puedo relacionarlo con aquella pelea mítica en la que tuve la oportunidad de defender por tercera vez consecutiva mi cinturón de campeón mundial. Esa sensación de estar a punto de aportar un grano de arena a la historia debe haber sido similar a lo que sintió el sheriff de Plainfield, cuando, según una versión de los hechos, empujó la puerta de la habitación de Ed Gein y vio recostado sobre la cama el cuerpo de Augusta, la madre, que llevaba 10 años muerta. Solo en ese momento pudo dimensionar el grado de perversión de aquel criminal. No solo había asesinado cruelmente a 2 mujeres, a su hermano mayor y profanado tumbas, sino que había convivido e incluso dormido junto al cuerpo putrefacto de su propia progenitora. Otros dicen que esto nunca ocurrió así, que Augusta jamás fue profanada. La duda persiste, dado que por esos años muchos detalles prefirieron ocultarse. Sea como sea, el horror entonces se desató por completo en aquella ciudad. Un horror que no la abandonaría jamás. Además de toda esta galería de horrores que se abría ante los policías, hubo algo más. Ed se entregó mansamente, sin negar nada de todo lo que había hecho. No lo carcomía el remordimiento, ni siquiera parecía avergonzado o frustrado. No le temía a una vida entera en prisión, ni al escarnio eterno. No planeaba acabar con su vida. No le temía ni siquiera a Dios, como le había inculcado Augusta. Y en esa pasividad con que enfrentó su destino, estuvo también la clave de lo que vino después. Nunca llegó a juicio, y aunque la autoría de su raid criminal estaba más que probada, tampoco fue a prisión. Las autoridades concluyeron que sin ninguna duda, Ed Gein estaba completamente loco. Era insano y no comprendía la naturaleza de sus actos. ¿Por qué hacía lo que hacía? ¿Cuál era su móvil? ¿Acaso buscaba crearse un trajo de mujer hecho con piel humana, como algunos aseguran? Una única certeza: no podían juzgarlo. Fue encerrado en un hospital psiquiátrico, donde pasó el resto de sus días hasta que murió en 1984. No volvió a ver la luz del día, pero sus víctimas tampoco recibieron una justicia propiamente dicha. Queda en el aire una pregunta clave. ¿Qué habría pasado si en lugar de los años 50, Ed Gein hubiera perpetrado sus crímenes en el siglo XXI? ¿Tan rápidamente habría sido considerado un demente? ¿O cabría la posibilidad de verlo como un despiadado psicópata consciente de sus actos? Y de ser así, cambiarían en algo los acontecimientos. El daño irreversible y atroz ya estaba hecho. Pero lo que sí podemos afirmar es que, a pesar de quedar en claro que se trató de un ser nefasto, la maldad de Ed Gein despertó una extraña admiración y morbo popular que llega hasta nuestros días. Quizás ni siquiera el propio Ed Gein podría haberlo soñado, pero sus crímenes lo hicieron inmortal. Para el pueblo en que cometió sus delitos, la reacción inmediata fue la vergüenza. Mientras estaba detenido en esos lejanos años 50, su casa fue incendiada por completo, como si buscaran borrar todo rastro de su existencia. Su camioneta, en cambio, aquella con la que recorría el cementerio local, fue subastada y usada durante algunos años como atracción de turismo morboso. Habían adornado el interior del vehículo con sangre falsa y la llevaban a los pueblos para ser visitada. Pero algo mucho más grande llegó un tiempo después, cuando la figura de Ed Gein se convirtió en arquetipo de la locura criminal, y su figura inspiró primero a Alfred Hitchcock y más tarde al realizador Tobe Hooper. En la película Psicosis de 1960,
El inquietante homicida Norman Bates estaba fuertemente inspirado en Gain, especialmente en su revelación final. La enfermiza relación con una madre déspota y las perversiones ocultas tras la fachada de un hombre tranquilo se convirtieron en un sello del cine de suspenso. Ya del lado del gore y la violencia más gráfica, en 1974, el asesino central de La Masacre de Texas, clásico film de terror, presentó a Leatherface, un sanguinario asesino que fabricaba máscaras con la piel de sus víctimas y tenía su casa repleta de cadáveres. Se dice también que Ed Gein inspiró más libremente a villanos como Hannibal Lecter, y así su historia se fue fundiendo con la leyenda. Aunque nunca hubo pruebas de que Gein practicara el canibalismo, la necrofilia o el incesto, esa duda siempre quedó suspendida en el aire. Después de todo, ¿cuál era el límite de un hombre como Ed Gein? Un asesino que logró en pocos minutos lo que a muchos les toma la vida entera, si es que alguna vez lo consiguen: ser recordados para siempre. Y lo más perturbador es que él ni siquiera se lo había propuesto. Simplemente estaba en su naturaleza. Hoy miro mis medallas, mis trofeos y la máscara que hace años ya no uso. Pienso que a mi modo usé mi poder para el bien. Sin embargo, siento que con aquello no alcanza. No puedo evitar sentir un escalofrío al pensar que quizás ahora mismo, allí afuera, hay un próximo Ed Gein escribiendo su historia.